Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día 23, domingo 23 de enero del año 2022, el año de la benevolencia divina. Damos gracias al Señor porque hemos avanzado ya 3/4 de lo que va de este primer mes de este año. Damos gracias a Dios por su cuidado, por su protección, por su ayuda, por sus bendiciones, por su cobertura. Si estamos aquí juntos estudiando la palabra de Dios, es exactamente por la bondad, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Él se ha encargado de protegernos de manera sobrenatural. Así que quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle que usted haya tomado este espacio de tiempo para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Gracias a Dios que Él nos ha dado durante este tiempo la oportunidad de poder estudiar los días domingo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y hemos sido edificados con este estudio, pero ya estamos llegando al final, estamos en la postrimería del estudio de este libro. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 27 y solo nos queda este capítulo y el próximo capítulo. Una vez que nosotros hayamos terminado con el libro de los Hechos del Espíritu Santo, vamos entonces a empezar a hablar de la maravillosa persona del Espíritu Santo, uno de los amigos más preciosos que yo tengo aquí en la tierra. El glorioso Santo Espíritu de Dios es el que vamos a estar hablando una vez que terminemos de este libro. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Amado Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre amado, y te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar delante de ti en el estudio de tu palabra en el día de hoy. Nosotros sabemos que el propósito tuyo es edificarnos, así que tú nos vas a dar la revelación que necesitamos para no solamente crecer, sino para ser fortalecidos en nuestro ser interior. Desde ya queremos darte gracias por todo lo que tú nos vas a entregar en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros oídos espirituales estén abiertos para poder captar todo lo que tú nos quieres entregar en este día. De antemano recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hoy le presento el tema Pablo es enviado a Roma. Recuerdan que la última sesión que tuvimos, terminó el testimonio del apóstol Pablo ante Festo, el rey Agripa, Berenice y toda la comitiva que estuvieron con ellos. Y realmente pudimos extraer muchas verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las verdades que extrajimos es que en ningún momento el rey Agripa estuvo a punto de convertirse en cristiano, sino que él utilizó un término que es sarcástico y que eso nunca se nos había enseñado. El término sarcástico es: con tan poca cosa tú quieres, Pablo, que yo me pase del judaísmo al cristianismo. Eso fue lo que quiso decir. No es que por poco me convierto. Eso tiene que ver con las traducciones. Por eso es que uno tiene que tener diferentes traducciones para poder estudiar el sentido original de los verbos, los vocablos, griegos y hebreos, para poder tener un entendimiento cabal de lo que en un momento determinado la palabra del Señor nos expresa.
Eso es algo que los que predicamos tenemos que hacer. Asegurarnos de que lo que le vamos a compartir a ustedes tiene el sentido correcto de los hechos y de lo que se dijo. Entonces, este estudio es importantísimo. Por eso aquí nosotros le entregamos muchas cuestiones históricas, geográficas, le entregamos cosas que comúnmente no se nos habla de ella. Como esto es un estudio, hay que estudiar con profundidad todo eso. Lleva un poco de tiempo, pero al final es una gran bendición. Así que Pablo es enviado a Roma. Vamos a ver qué enseñanza, qué nos puede decir el Espíritu Santo con esto que escribió el doctor Lucas. Uno de los viajes más importantes de Pablo fue el que realizó a Roma, pero no llegó a su destino en la forma que esperaba. Se volvió más bien un viaje de asuntos jurídicos que uno misionero, porque mediante una serie de juicios y transacciones llevaron a Pablo a Roma, donde la presentación del Evangelio penetraría aún en los muros del Palacio Imperial. Algunas veces, cuando nuestros planes no resultan como deseamos, salen mejor de lo que esperábamos. Pablo salió para Roma por cortesía del Imperio Romano. ¡Qué tremendo! Un viaje expreso para ir a compartir el Evangelio ahí cerquita de los dirigentes del Imperio Romano. En mi exposición del día de hoy voy a desarrollar mi tema en tres aspectos importantes. El primero, el comienzo del viaje fue próspero y en calma. Segundo, Pablo les da a conocer la proximidad de una tormenta. Tercero, la tempestad les llega a poner en punto de desesperación. Veamos pues estos tres aspectos. Primero, un comienzo de viaje próspero y en calma. Hechos capítulo 27, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adramiteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día atracamos en Sidón y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Y habiendo zarpado de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de cruzar por alta mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos impedía, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Amados hermanos y hermanas, Pablo por fin va a Roma. Las condiciones no son las mejores, pues va como prisionero porque él mismo apeló al César para ser juzgado en Roma. En esta travesía, el escritor Lucas introduce el pronombre plural de la primera persona. Eso implica que Pablo no va solo, Lucas está con él. El viaje sería largo, pero no había más remedio, pues se decidió en el consejo de Dios antes de ser decidido en el consejo de Festo. Vemos a continuación quién se encargó de custodiar en el viaje a Pablo y a algunos otros presos.
a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, que estaba compuesta de tropas auxiliares sirias, según los expertos. Esa era la costumbre en el imperio, pues no siempre era posible disponer de naves militares para esas tareas. Tendrían que viajar todos en una nave de carga, la única opción en ese momento. Como los demás centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento, también este Julio es presentado de modo favorable. Pablo iba en compañía de otros presos, como Cristo en compañía de los ladrones que fueron crucificados junto a él. Por ir en esta compañía, Pablo estuvo a punto de ser asesinado. Sin embargo, fue por ir en compañía de él, por lo que los demás salvaron la vida. Mire, esto realmente lo veremos más adelante, pero cuando el barco se estaba hundiendo, el centurión Julio quiso que se mataran los presos, porque esa era la costumbre para que ninguno pudiera escapar. Pero el centurión Julio se acordó que en ese grupo iba el apóstol Pablo, y por eso entonces fue magnánimo en no asesinar a esos presos. Comenzaron la travesía embarcados en una nave adramiteña, llamada así porque iba a dicha ciudad, la actual Edremit en el día de hoy. Con Pablo, además de Lucas, iba también Aristarco de Tesalónica. La primera referencia a Aristarco se encuentra en Hechos capítulo 19, versículo 29. Lo describe como un compañero de viaje de Pablo cuando ambos fueron rodeados por la multitud en Éfeso. En Hechos 24 nos dice que él acompañó a Pablo a Jerusalén, probablemente como un representante de la iglesia de Tesalónica con la colecta que enviaron a Jerusalén. Aquí en Hechos 27:2 se refiere a él como uno de los compañeros de Pablo cuando él navegó rumbo a Roma. Posiblemente volvió a unirse a Pablo y se volvió su compañero en la prisión, alternando con Epafras en el encarcelamiento voluntario, como dice la palabra del Señor en Filemón 23 y 24. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. El curso que siguieron los puertos en que tocaron. Al otro día, dice Lucas, llegamos a Sidón. Sidón, una antigua ciudad fenicia ubicada a 40 kilómetros al norte de Tiro, fue construida sobre un pequeño montículo que se proyecta hacia el Mediterráneo. En la época del Nuevo Testamento, los habitantes de Sidón eran principalmente griegos y la ciudad llegó a ser muy famosa como un centro de enseñanza de la filosofía. Muchas monedas llevan los nombres de gobernadores sidonios. Y entonces el versículo nos habla de Julio, y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, filántropos, es la expresión griega usada para referirse al trato que el centurión Julio daba a Pablo durante su viaje. También se pueden considerar las siguientes acepciones del término: tratar humanamente, tratar con humanidad, ya que la raíz de la palabra es antrópodos, es decir, hombre. Es probable, mis amados hermanos, que Julio fuese uno de los centuriones que habrían escuchado a Pablo en su defensa ante el rey Agripa. Recuerdan que estaban todos los centuriones y estaban los más distinguidos de la ciudad cuando Pablo presentó su testimonio
de su conversión y de su asignación frente al rey Agripa, a Festo, a Berenice y todo el conjunto que estaba. Así que es muy probable que Julio fuese uno de los centuriones que habrían escuchado a Pablo en su defensa ante el rey Agripa y estaría convencido de su inocencia. Porque para darle un trato humano, tratar a Pablo con humanidad, con amabilidad, eso merece que él lo haya conocido. Porque ellos salieron y al día siguiente ya estaban en Sidón. No puede ser que en un solo día de trato, entonces Julio hubiese cambiado su forma de ser de centurión para tratar humanamente a Pablo. Lógicamente, que esto nos hace pensar que él estuvo allí dentro de los que estuvieron invitados a ese testimonio de Pablo. Aunque Pablo le había sido encomendado como preso, él lo trató como a un amigo, pues le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos y no lo mandó con ningún soldado. O sea, el versículo 3, la parte B, nos hace ver que Julio tenía plena confianza en el apóstol Pablo. Julio da aquí un ejemplo a los que están en autoridad para que respeten a los que son dignos de respeto, así como Pablo da a todos ejemplo de fidelidad a la palabra dada, pues no había de intentar el escape. De allí tuvieron que costear Chipre por ser contrario el viento, como dice el versículo 4. La expresión los vientos eran contrarios se refiere a las condiciones climáticas desfavorables que existían en el mar Mediterráneo durante aquella época del año. Los marineros acercaron el barco a Chipre con la esperanza de conseguir un viento occidental favorable. Esto habría permitido que ellos llevaran el barco a un puerto cercano a la costa de Asia Menor antes de la llegada del invierno. Si el viento les hubiese sido favorable, habrían dejado Chipre a la derecha, pero al serles contrario, tuvieron que costearlos por la izquierda. Llegaron así a Mira, ciudad de Licia, como dice el versículo 5. Mira era una ciudad costera de la provincia de Licia, en la punta sudoccidental de la península de la Anatolia, lo que hoy en día es Turquía. Quedaba en la orilla del río Andraco y a unos 4 kilómetros de su desembocadura. Su situación estratégica le ayudaba a servir de punto de cruce de rutas marítimas. El sitio de la antigua Mira se conoce ahora como Cocadenre o Antigua Denre. Se ha encontrado restos arqueológicos del primer siglo de un teatro, un acueducto y tumbas. Desde Mira tuvieron que hacer transbordo a una nave que venía de Alejandría para Italia, como dice el versículo 6, pues era muy grande el comercio entre estos dos puntos. En el fondo del mar Mediterráneo se han hallado restos de naves parecidas a las descritas por Lucas. Estos restos corroboran la exactitud del relato. Estas naves cargaban grano y no eran pequeñas. Medían hasta 43 metros de largo por 11 metros de ancho. Pero en una tormenta tenían desventaja. Tenían el mismo ancho en la popa que en la proa, que en la popa, y eran guiadas por remos. En la gran nave alejandrina, según el versículo 37 más adelante, tuvieron que navegar despacios por muchos días, como dice el versículo 7, y costear la isla de Creta hasta un lugar del sur de la isla, como dice el versículo 8, llamado Bellos Puertos, aun cuando no era lugar conveniente para invernar, como dice el versículo 12. ¡Qué tremendo!
esta expedición del apóstol Pablo rumbo a Roma. Vamos al segundo punto. Perdón. Pablo les da a conocer la proximidad de una tormenta. Hechos capítulo 27, versículos del 9 al 11. Puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligroso la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba diciendo: hombre, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco y no por lo que Pablo decía. Ahora, Julio necesitaba conocer el ministerio profético del apóstol Pablo. Por eso es que, aunque lo conocía en todo lo que había testificado frente al rey Agripa y a Festo y a Berenice, no lo conocía en la parte que tenía que ver con lo profético. Entonces, aquí el Señor le va a demostrar a los navegantes, a Julio, al resto de la compañía de la Augusta y a los presos, que realmente él era el Dios vivo, el Dios verdadero, a quien el apóstol Pablo seguía. Dice: la navegación comenzaba a hacerse peligrosa, dice el versículo 9, por haber pasado ya el ayuno, es decir, el que se observaba el día de la expiación, según Levítico capítulo 16, versículo del 29 al 31. Esta era una fiesta movible, pero que aquel año, probablemente el 59, cayó el 5 de octubre. Esta frase sobre el ayuno no tiene implicaciones espirituales o teológicas, sino meramente informativas. Era una forma judía de referirse a los tiempos y estaciones. En este caso se consideraba peligroso hacer travesías en el mar entre principios de octubre y mediados de marzo. Las mismas se omitían del todo durante el invierno, entre el 11 de noviembre y el 10 de marzo. Las embarcaciones en tiempos pasados no usaban brújula como la utilizan en el día de hoy. Ellas se guiaban por las estrellas. Cuando estaba nublado, era casi imposible navegar y muy peligroso hacerlo. Por eso Pablo les advirtió del peligro que iban a correr en el versículo 10. Pero el centurión dio más crédito a los técnicos, versículo 11, que al profeta, al pensar que la profesión acredita a la persona. Y es que, mire, no solamente el centurión, en el día de hoy tenemos mucha gente que se opone a lo profético y lo apostólico. Es una falta de conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el profeta enviado por Dios el Padre y que a Él tendríamos que escuchar, lo que significa que Jesús sigue hablando y nosotros tenemos que seguir compartiendo lo que el Señor Jesucristo nos habla en el día de hoy, porque Él no ha dejado de hablar. El Señor Jesús no es mudo, Él habla, pero adicional a eso, el Señor Jesucristo es el apóstol de nuestra profesión. Si es el apóstol de nuestra profesión, todo lo que tenemos la profesión de predicar, de pastorear, de ministrar, tenemos que saber que lo apostólico es una realidad en el día de hoy. No puede terminar, porque lo apostólico en Jesús no termina, lo profético en Jesús no termina. Yo no entiendo cómo hay gente que puede negar lo relacionado con el Señor Jesucristo, hombre. O sea, hace falta de conocimiento de la persona del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 le oró al Padre, le dijo: Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste para que tengan vida eterna. Y los que niegan es falta de conocimiento de la persona, del ministerio y de la trascendencia maravillosa
del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Eso es todo. Vamos al tercer punto. La tempestad le llega a poner en punto de desesperación. Hechos capítulo 27, versículos del 12 al 20. Ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría acordó zarpar de allí, por si de alguna manera pudieran arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noreste para invernar allí. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron vela e iban costeando a Creta muy de cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llamaba Euraquilón. Como la nave era arrebatada y no podían poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llamaba Cauda y apenas pudimos retener el esquife. Y después de subirlo a bordo, se valían de refuerzo para ceñir la nave, pero temiendo encallar en la Sirte, bajaron vela y se dejaban llevar así. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Oiga lo que refiere Lucas. Se hacen de nuevo a la mar, según el versículo 12, por voto de la mayoría, ya que la brisa del sur, versículo 13, auguraba un próspero viaje para llegar, al menos a Fenice o a Fénix, que también se le llamaba Fenice, puerto de Creta, donde podrían invernar, según el versículo 12. A pesar de que este no era el mejor tiempo para navegar, el piloto y el patrón de la nave no querían pasar el invierno en la sea, así que se arriesgaron. Sin embargo, pronto vieron frustradas sus esperanzas, pues de pronto les acometió un viento huracanado llamado Euraquilón, del latín euro, viento del este, y aquilón, viento del norte. Era pues un viento del nordeste. Comienza la tempestad, según los versículos 15 y sus siguientes, de manera que era la nave juguete del huracán, que tuvieron que dejarse llevar por él a la deriva, según los versículos del 15 al 17. Costearon, versículo 16, un islote llamado Cauda, mejor que Clauda, y tuvieron que hacer subir a bordo el esquife, especie de chalupa de madera que servía de salvavidas, y entonces se remolcaba detrás de la nave. Las olas lo empujaban en todas direcciones, con peligro de estrellarlo contra la propia nave. Los comentaristas hacen notar la forma vívida y detallada con que nos refiere Lucas todas las peripecias de aquel viaje, y que debieron de quedársele bien grabadas en la memoria al doctor Lucas. Alabado sea el nombre de Jesús. La cosa se puso tan seria que los marineros no tuvieron más remedio que reforzar la nave y pasar por debajo soga con que la ciñeron, y después de arriesgar las velas que solo le servían de estorbo, navegar a la deriva, esto es, dejándose llevar del viento. Quiero hacer una pausa aquí para decirle que cuando yo estaba en la escuela, yo viví en Darién y en la escuela secundaria venía acá a Panamá, pero en el verano que teníamos 3 meses libre, entonces yo me embarcaba
y yo llegué a ser sobrecargo de una nave que se llamaba el Manopacho, o sea que era como el patrón. Y en una oportunidad nosotros en el mar tuvimos algo así como lo que tuvo Lucas, Pablo y los que iban ahí, y nosotros naufragamos. Gracias al Señor nos recogieron, pero yo pasé por la experiencia de ser un náufrago. Vaya, mis hermanos, yo he pasado por muchísimas experiencias en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que todo este relato que está haciendo el doctor Lucas para mí es como una experiencia vivida cuando nosotros naufragamos viajando de Darién para Panamá. ¡Qué maravilloso! Y Lucas nos refiere tal cual, eso se le quedó totalmente grabado al doctor Lucas. Pero miren, en el relato, dice Lucas, al huracán se unió al día siguiente una furiosa tempestad, viéndose obligado a aligerar la nave y echar por la borda parte del cargamento. Ahora ya no solamente, mis amados hermanos, era brisa, ahora era lluvia y de todo. ¡Qué tremendo! Podemos ver aquí de qué sirve la riqueza de este mundo. Puede llegar el momento en que resulten una carga demasiado pesada. El esquife y la vela y todo el cargamento en ese momento del huracán, de la brisa y de la tempestad se hicieron pesadas, así que comenzaron a tirarla abajo. Toda esa carga que representaba riqueza, esa riqueza, si querían salvar la vida, tenía que ir al fondo del mar. Así que, alabado sea el nombre de Jesús. Hay momentos en que toda esa riqueza resultan una carga demasiado pesada, no solo para llevarla, sino para hundirnos con ella. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero tal es la necesidad de los mundanos que, aún llegando a ser tan pródigos para deshacerse de sus bienes cuando son un peligro para su vida temporal, no los usan como deberían, sino que abusan de ellos con gran peligro de su alma. Finalmente, como la tempestad no cedía después de muchos días, ya se fue perdiendo toda esperanza de salvarnos, dice Lucas. No es difícil imaginarse la situación. Muchos días de ser zarandeados por las olas. Es probable que muchos de ellos se hallasen mareados, así como debilitados por la falta de alimentación, aunque todavía tenían provisiones. Pero cuando hay una tempestad tan furiosa como es, el barco se mueve tanto que si usted come, ay Dios mío, usted entonces va a vomitar. Entonces usted tiene el malestar del mareo, no puede comer nada porque está siendo zarandeado. Esa es una cuestión bien difícil. Por lo que no ha de extrañarnos que llegasen a desaparecer la esperanza de salvarse de una muerte segura. La situación que se vive lleva a Lucas, uno de los que viajaba en el barco, a expresar que en esa circunstancia la probabilidad de salvarse se pierde a cada minuto. Lo que refleja esta construcción no es algo repentino, sino más bien algo que va sucediendo lentamente. Es una situación que empeora cada instante. Como con la pandemia que hemos vivido, algunos se han enfermado, han perdido el trabajo. Es una cuestión que minuto a minuto se han ido perdiendo las esperanzas. Pero tenemos un Dios que es maravilloso. Y en medio de situaciones como esta, Él manifiesta su gloria y su poder y hace sobreabundar su gracia. Nos envía su infinita misericordia para que nosotros podamos sobrevivir a todo esto que nos acosa. Quiero terminar con esto. Es una situación que empeora cada instante, una pérdida paulatina de toda esperanza. Cuando nosotros vemos en el día de hoy lo que está pasando dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, Dios mío,
cómo el trigo y la cizaña crecieron juntos y cómo ha llegado el tiempo en que la cizaña está siendo apartada y corrientes foráneas a la iglesia están haciendo que muchísimos abandonen el camino correcto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo por seguir otras corrientes. O sea que, mire, ahí mis amados hermanos y hermanas, circunstancias bien difíciles, estamos viviendo en tiempos peligrosos, que si nosotros lo comparamos con lo que vivían los que iban en esa barca, se pierde la esperanza cuando uno ve todo lo que está pasando. Pero no, nosotros tenemos que mantener nuestra esperanza viva en el Señor y saber que aunque todo esto pase, el Señor nuestro Dios sigue en su trono y que Él sigue teniendo el control de todo el universo. Él no ha perdido el control. Así que este viaje del apóstol Pablo nos muestra a nosotros, aleluya, que vamos a pasar por momentos de prueba, de lucha y de tribulación, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Y si confiamos en Él, llegaremos a un puerto bien seguro. Si somos fieles al Señor, llegaremos a la nueva Jerusalén. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de juntos estudiar esta porción de tu palabra y ver, Señor, que aunque el apóstol Pablo les advirtió de que se aproximaba una tormenta, no quisieron hacer caso a lo profético. En el día de hoy tú utilizas lo profético para advertirle a tu iglesia. Como cuando vino esta pandemia, tú con antelación advertiste lo que nosotros tendríamos que hacer para sobrevivir. Y Señor, sin embargo, hay quienes, así como lo hicieron el patrón, el piloto de la nave y aún el mismo centurión, hay quienes rechazan tu voz de advertencia. Y muchos de ellos ya no están junto con nosotros. Otros todavía están vivos. Pero, Señor, siguen negando que lo apostólico y lo profético es para este tiempo. Pedimos tu misericordia y tu gracia sobre ellos. Como dice el libro de los Salmos, hazles entender y enséñales el camino en que deben andar para que tus ojos permanezcan sobre ellos. Padre, muchas gracias por todos los detalles que el doctor Lucas nos dio de lo que vivieron en alta mar. A ti te damos toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, una vez más, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este estudio de la palabra del Señor. Espero, con la gracia y la ayuda de Dios, que podamos volver a encontrarnos el día jueves a las 8 de la noche, cuando tendremos una disertación relacionada con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor me los bendiga, me les guarde y que el Señor les cubra y les proteja de manera sobrenatural. Ese es el deseo de mi corazón. Les saludo y los bendigo en el nombre del Señor Jesús.